Para continuar, tenemos que informarlo de un lamentable suceso. Un docente del Colegio Don Bosco fue atacado a balazos mientras transportaba a varios alumnos hacia sus hogares. Lamentablemente murió. Fernando Leónidas Arévalo Franco, de 43 años, maestro de cuarto primaria del Colegio Don Bosco, murió hoy en la 13 calle 17 avenida de la colonia Nimajuyú en la zona 21, cuando transportaba a alumnos de ese centro de estudios a sus hogares. Según testigos, 2 hombres en motocicleta le dispararon y huyeron. El docente era originario de San Miguel Petapa y propietario de una empresa de autobuses escolares, lo cual permite a las autoridades inferir que un posible móvil del asesinato fue que el hombre era víctima de extorsiones. Su cuerpo quedó en la ruta principal de la colonia Nimajuyú, por lo que la Policía Municipal de Tránsito debió cerrar el paso a espera del Ministerio Público. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Silvia María Corzo. 5 enfermeras de la ONG ADIS y que forman parte del área de salud de Suchitepeques fueron víctimas de asalto y violación en aldea Nahualate 2 de San Antonio, Suchitepeques. Las víctimas se dirigían al sector La Trinidad para participar en una jornada de vacunación, cuando el mototaxi donde se conducían fue interceptado por un sujeto que portaba una escopeta hechiza. Bajo amenazas de muerte, fueron introducidas entre los cañales, donde luego de robarle las pertenencias, abusó de alguna de ellas. Vecinos de la comunidad, al darse cuenta que las enfermeras no llegaban para iniciar la jornada, se preocuparon. Y nos bajamos y fuimos a ver allá a la orilla del río y no había nadie. Nosotros estábamos gritando, las enfermeras, pero no había nadie. De ahí nos fuimos, dijo el doctor, ahí andaba el doctor en ambulancia. Y de ahí nos fuimos y dijo que súbanse, vamos a ir allá. En lo que vino la policía, nosotros los esperamos ahí cuando venía la policía civil. Entonces se vinieron ellos y de ahí nos venimos nosotros a pie y al rato iba la policía de la Mona. Entonces iban ellos y de ahí nos dijeron, no tengan pena, las patojas ya las encontramos. Pero las violaron. Son cinco enfermeras. Vecinos indican que esta no es la primera vez que ocurre este tipo de casos, ya que las mujeres del sector todos los días corren peligro. Olvídese, eso es peligroso. Si uno camina a pie, uno arriesgándose. Ajá, la verdad que nosotros acá estamos abandonados. Y ellos, mire, por la comunidad haciendo todo. Vienen arriesgándose a la vida. En el lugar se pudo observar el movimiento por parte de la Policía Nacional Civil en busca del violador, realizando un operativo intenso en todo el sector, mientras las víctimas serán trasladadas al Ministerio Público de Mazatenango para presentar su declaración y luego al INASIF. Autoridades de salud no quisieron dar ninguna declaración a los medios de comunicación sobre esta situación. Por una Guatemala en paz, Cristian Soto, Noticiero Guatevisión. Miren, el sector La Trinidad de San Antonio Suchitepeques logró la detención de Haroldo Tojxujul, de 24 años, señalado por vecinos de ser el violador de las enfermeras. El detenido fue trasladado a la subestación de la policía en San Antonio Suchitepeques a eso de las 5 de la tarde. El subcomisario Arnoldo Galvez indicó que las víctimas identificaron al agresor, quien quedó detenido y fue trasladado al lugar correspondiente. 4 presuntos violadores que operaban en Alta Verapaz fueron ligados a proceso. El grupo fue informado que pesa sobre ellos el señalamiento de secuestrar, drogar y ultrajar a personas, a mujeres de 17 años y menores de edad. Los 4 presuntos violadores de Cobán rindieron su primera declaración en un juzgado de femicidio. El juez resolvió ligarlos a proceso por 4 delitos. Al presunto líder de la banda se le imputó un delito más, por obstrucción a la justicia. Los indicados fueron capturados el pasado 13 de junio. Según las primeras investigaciones, son acusados de violar a 17 menores de entre 12 y 17 años, quienes fueron drogadas y secuestradas por el grupo. Los presuntos violadores de Cobán quedaron ligados por un caso de violación, pero hay 5 más denunciados que serán conexados. La audiencia se realizó a puerta cerrada. Como evidencia fueron presentadas prendas íntimas de mujer y preservativos usados, localizados en los operativos. La Fiscalía Departamental de Cobán solicitará el traslado del caso a un juzgado de alto riesgo, ya que las autoridades han establecido un patrón que encaja con estructuras del crimen organizado. El caso fue declarado bajo reserva. Este mecanismo se continúa utilizando por seguridad y el resguardo de la integridad de las víctimas, similar al caso de los violadores de la Roosevelt, que durante todo el proceso del juicio ha permanecido bajo reserva.
Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Otro caso, la búsqueda del cuerpo de Cristina Sicavisa en un cementerio de la periferia de la ciudad continúa. 2 años después de su desaparición, la familia y la Fundación Sobrevivientes insisten en pedir justicia por este caso. Este es el reporte preparado por Suseli Contreras. El fiscal del caso, Héctor Canastug, ha rastreado 20 cementerios de varios municipios y las excavaciones se han realizado en sepulturas que coinciden entre los días del 6 al 10 de julio de 2011. Recordémonos que para esto basta con una cédula, con X nombre, poder sacar la defunción y poder enterrar a una persona. Según Cruz, se ha fracasado en todos los esfuerzos realizados durante 24 meses y el caso sigue sin avances. Dice que las escuchas telefónicas entre Roberto Barreda, su madre y su cuñado revelan cómo ocurrieron los hechos, pero no ha sido posible presentarlos en debate. No es casual que el señor Joaquín Flores esté luchando desesperadamente porque las escuchas telefónicas no sean conocidas en el debate oral y público. Él sabe muy bien lo que hay en esas escuchas y sabe muy bien cuál fue su nivel de participación en este lamentable hecho. El sábado 6 de julio, desde las 11:30 de la mañana, se realizará una manifestación contra la impunidad en la Plaza de la Constitución. El movimiento Voces por Cristina hace un llamado para que acudan con la fotografía de un familiar desaparecido, asesinado o secuestrado. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Pasamos a hablar de migración. Los países de la región firmaron un acuerdo para mejorar la coordinación de atención a los migrantes. El convenio busca reducir la cantidad de violaciones en contra de los ciudadanos. Las entidades de derechos humanos de Guatemala, México, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron un acuerdo de cooperación que en los próximos 3 meses permitirá hacer un diagnóstico de la situación migratoria de los países firmantes y luego, el próximo año, dar capacitaciones a las autoridades para reorientar las políticas públicas a favor de este sector. Las capacitaciones no irían solamente en esta lógica de sensibilizar y de capacitar en los principios de los derechos humanos, sino también en protocolos de actuación que sean efectivos para que dejen o para que, si están realizando una actuación indebida, dejen de realizarla. En los países mencionados, 250,000 personas transitan en busca de migrar a otros países, pero se desconoce cuántos han sido víctimas de violaciones, pues temen denunciar por su mismo estatus de indocumentado. Guatemala y Costa Rica son los países donde más se sufre este flagelo. Estas violaciones difícilmente son denunciadas por los migrantes en tránsito, debido a su condición de vulnerabilidad y a falta de programas estatales de atención y protección hacia ese sector de la población. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Tenemos esta noche también noticias internacionales. En Argentina, alrededor de 160 familias han sido evacuadas por el desborde del río Paraná, mientras que en Perú, un acto salvaje destruye una pirámide de 5.000 años de antigüedad. Iliadín, el poder de respirar, presenta. Abrimos el panorama internacional. Un guatemalteco que fue golpeado brutalmente recibió un fallo histórico en una corte de California. Antonio López Chag, de 43 años, recibirá una indemnización de $58 millones, según determinó un tribunal de California. López recibirá esta compensación por una paliza que recibió en el 2010 y que le dejó sin una parte de su cabeza. Aún no puede hablar y requiere de atención médica las 24 horas. En Argentina, el temor crece luego del desborde del río ubicado en una triple frontera con Brasil y Paraguay. En promedio, el Paraná posee un torrente que alcanza los 3 metros de altura, pero en estos momentos el caudal llegó a los 8,10 metros y alertó a los vecinos de la zona que temen un desborde que podría terminar en tragedia. Esta crecida provocó la evacuación de más de 2.000 personas y más de 9.400 cabezas de ganado en las provincias del Chaco y Corrientes. El complejo arqueológico El Paraíso fue víctima de un atentado por un grupo de desconocidos que destruyeron la pirámide de 6 metros de altura. El Paraíso es el complejo arqueológico monumental más antiguo
antigua y más grande de Lima metropolitana y de la costa central del Perú, que data 3000 años antes de Cristo. El presidente egipcio Mohamed Morsi dijo que no renunciará y llamó a los militares a retirar su ultimátum de intervenir si él no resuelve sus diferencias con la oposición. Al menos 7 manifestantes han muerto en estos enfrentamientos. Al menos 46 personas murieron en Irak tras 9 explosiones en distintos puntos de Bagdad y de otras localidades cercanas. El ataque de mayores proporciones cobró 8 víctimas mortales por el estallido de 2 carros bomba. Los atacantes eligieron mercados y otras zonas comerciales que se encontraban repletas de transeúntes. Lo más relevante de la información internacional lo encuentra aquí en su noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. Iliadín, el poder de respirar, presentó. Es momento de un nuevo encuentro con los anunciantes. Al regresar, la SAT exonera multas para estos 3 meses. Le comentaremos de qué se trata. Además, el Ministerio de Educación estrena portal de información pública y estadísticas. Somos Noticiero Guatevisión. Volvemos.